Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Esto es Radio INA y yo soy Juan Stack. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en esta emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Hoy contamos con la presencia de la maestra Silvia Seligson. Maestra, bienvenida una vez más ante estos micrófonos. Ella ya había estado con nosotros anteriormente a propósito de la apertura de la Sala de Corea en el Museo Nacional de las Culturas. Pero hoy viene a platicar con nosotros sobre otra novedad, que es la Tierra del Sol Naciente, Japón. Es una sala del Museo Nacional de las Culturas que se renovó, se remodeló, y escucharán a través de la conversación las novedades que hay y que próximamente se abrirá al público el 4 de agosto, para ser exactos, a las 12 del día, y a partir de entonces estará a disposición del público. Pero por lo pronto, bienvenida, maestra. Gracias, un placer volver a estar con ustedes y compartir ahora algo sobre la cultura japonesa. Muy bien. ¿Por qué nos podría interesar a los mexicanos acercarnos a la cultura japonesa? Bueno, en realidad hay muchas razones. Como platicaremos hoy, desde su historia, sus manifestaciones artísticas, su estética, su código de comportamiento, sus valores, que desde luego perduran hasta la actualidad en Japón y que son una de las múltiples razones que han contribuido al desarrollo y éxito en todos los niveles de Japón, ¿verdad? Bien, ¿nos podrías dar brevemente una semblanza de qué es Japón, dónde está ubicado, qué significa la palabra Japón, cómo se dice Japón en japonés? Cosas así para irnos metiendo en el tema. Bueno, empezando por el nombre, ¿no? Que en japonés, y es una polémica que existe hasta la actualidad, e incluso muchos japoneses pronuncian Nihon, ajá, con la H intermedia, claro, aspirada, no muda, como nosotros lo haríamos en español, o Nippon, ¿no? Uh-huh. Y que de hecho, efectivamente, lo que significa es la tierra del sol naciente, uh-huh, ¿no? Literalmente, la dirección por donde sale el sol, ¿no? Entonces, por eso incluso yo uso el término para la sala de Japón, ¿no? La Tierra del Sol Naciente, que es un archipiélago de múltiples islas, 5 principales y muchas pequeñas, que se encuentra en Asia, en el este de Asia, muy cerca, en el mar llamado Mar del Este o Mar de Japón, como también se le conoce, muy cerca de la península coreana y hacia un poco el oriente, el occidente, con China, ¿no? Uh-huh. Tiene mucha relación con China y con Corea, como también ya veremos a lo largo de esta conversación. Efectivamente, son de hecho la cultura madre del este de Asia, es China, y de ahí la cultura se transmite a Corea, y de Corea y muchos elementos también de la cultura coreana llegan a Japón, ¿no? Y en dirección inversa también Japón
y su cultura han tenido influencia en Corea e incluso en China también, ¿no? A través de 5,000 años de historia, ¿no? Incluso para nosotros como mexicanos nos es muy fácil confundir estos tres países. La gente confunde lo japonés con lo chino, con lo coreano muy fácilmente, y tal vez esta exposición sirva para aclararnos muchas cosas. Efectivamente. Sí, y es muy común, y de hecho lo menciono ya de una vez, uno de los objetivos en las salas tanto de China, de Corea y ahora la nueva también de Japón, es mostrar elementos particulares de estas culturas, desde luego lo que comparten, pero lo que las hace distintas, ¿no? Entonces yo creo que he utilizado más o menos temas en la medida de lo posible que los objetos lo permiten, mostrar los mismos temas para efectos comparativos. Entonces el objetivo, y no sé hasta si lo logramos, pero es que el público, después de visitar y ahora las 3 salas, pueda cuando vea un objeto, por decir una cerámica, una pintura, decir, eso es coreano, eso es chino, eso es japonés, ¿no? Entonces, contribuir de alguna manera a evitar esta confusión, ¿no? De que todo el así es oriental. Incluso la palabra oriental ya es obsoleta, es decir, corresponde a un periodo histórico de colonización de Occidente, y todo lo que no era lo Occidente era lo oriental, ¿no? Hoy en día hablamos de lo asiático, más bien, ¿no? Sí, porque hasta el siglo XV se pensaba que todo era Europa y Asia, África y nada más. Exactamente. Y se van encontrando un continente intermedio que nos cambió toda la visión del planeta. Geográficamente, exacto, todo lo que les quedaba hacia el este era el oriente, lo oriental, ¿no? Pero a partir de Europa, ¿no? Que era el occidente. Entonces de ahí surgió el término que todavía siglo XIX con la colonización se usaba. Y entonces era el lejano oriente, que hoy no hay nada lejano. Entonces ya son términos que no tienen sentido en la actualidad, ¿verdad? De todos modos estamos diciendo que es el primer país donde sale el sol en todo el planeta. Ellos son los primeros, ¿verdad? No, para cualquier país del mundo es el centro, ¿no? Incluso México era, el ombligo del mundo, ¿no? Claro, así eso quiere decir México. China, y efectivamente el nombre traducido lo que significa es el reino del centro. No sabía. Mire, digamos, ¿de cuántos años de historia estamos hablando de Japón? ¿Hay algún mito fundacional, alguna fecha de inicio de la cultura japonesa o nipona? Sí, exacto. En este caso, y es una particularidad de Japón también, que estrictamente el periodo histórico, o sea, si tomamos literalmente cuando aparece la escritura, para hablar ya de un periodo histórico, el caso de Japón es muy tardío. Ya podemos hablar del siglo V de nuestra era.
cuando nos hablamos de China, donde la escritura tiene 5,000 años de antigüedad. Entonces, todo lo anterior sería protohistoria o prehistoria, ¿sí? Entonces, dentro, digamos, la fecha oficial para Japón sería el año 660 antes de nuestra era, ¿no? O sea, muy reciente. ¿Y por qué? Precisamente está vinculado con su mito de fundación, ¿no? Como hablamos, si en el caso de Corea también es más antiguo y se remonta a 3,000 años antes, también vinculado con un mito de fundación. Entonces, en el caso de Japón, es cuando el nieto y luego bisnieto de la diosa solar, Amaterasu, ya establecido en las islas japonesas, funda, se considera como el primer emperador de una línea dinástica que continúa hasta la actualidad, ¿no? Entonces, remontándonos a siglos anteriores, con fechas mitológicas, más bien, no precisamente establecidas, hablamos de la creación, ya no de la fundación en sí de la nación, sino de la creación de Japón, ¿no? Entonces, tenemos dentro de la generación de varios dioses a los que se considera la pareja que funda, que crea las islas japonesas, ¿no? Y en el mito, Izanami e Izanagi, ella muere y va al infierno, que ahí siempre me recuerda un poco Orfeo, ¿no? Cuando va en busca de Eurídice. Y va a buscarla en infierno, podríamos decir, más bien el inframundo, para no usar una palabra cristiana, ¿verdad? Va al inframundo y la encuentra, pero ella furiosa, porque ya está desfigurada, digamos, lo persigue y lo saca y le dice, además, que por cada nacimiento ella va a provocar una muerte también, ¿no? Entonces él vuelve a la tierra y se purifica, y entonces de uno de sus ojos surge la diosa solar, y del otro ojo el dios del viento, Susanoo, que, como su nombre lo indica, era travieso y causa mucho destrozo. Entonces la diosa solar se oculta en una cueva, que es lo que en la mitología japonesa explicaría los eclipses, ¿no? También. Y la oscuridad. Entonces, otros de los dioses que son creados con otras partes del cuerpo del dios, realizan una danza y con música fuera de la cueva, y cuelgan además en el árbol joyas. Entonces,
como todas las mujeres, que los hombres también son, pero las mujeres tal vez más, curiosa ante la música, los cantos afuera, abre, sale de la cueva, vuelve el sol, y entonces también es el origen de los símbolos de Japón, muchos de ellos, como sería en lo que será nombrada más adelante la religión autóctona, o sea, el Shinto, el árbol sagrado con cuya rama se hacen hasta hoy en día los sacerdotes purificaciones, y las 3 joyas o emblemas que van a ser de Japón y que luego la diosa solar entrega a su nieto Nintoku para que en la tierra ya establezca la descendencia solar, ¿no? Y de hecho es, si no me equivoco, considero, o por lo menos una de las únicas culturas del mundo donde el sol es femenino, ¿verdad? Porque normalmente el dios es masculino porque es la fuerza, la energía. Entonces, en el caso de Japón es la materna, la fuerza, la energía, ¿verdad? Y va a ser, desde luego, un factor importante en el desarrollo de los primeros clanes, desde luego varios de los descendientes que primero en las islas japonesas están gobernando sectorialmente toda la región, y es precisamente con el descendiente directo de la diosa solar, del bisnieto, que es la fecha de fundación que les hablaba, con el clan Yamato, que va a ser luego, a medida que vence a los demás, establece ya el primer centro de poder donde ya ha logrado la hegemonía sobre los otros clanes, y sería el nombre antiguo de Japón también, Yamato, y la manifestaciones ya con características peculiares de las artes japonesas. Vamos a poder hablar de una pintura Yamato, o sea, Yamato-e, que sería la palabra para pintura, y así otras manifestaciones que empiezan a gestarse como distintivas de Japón al fundarse los primeros centros de poder y de cultura, que además reciben la influencia china, entre ellos la escritura. Por eso, como comentaba al principio, el periodo propiamente histórico de Japón inicia en el siglo V-VI de nuestra era. Bien. Después de esta fascinante descripción, vamos a regresar a la calle de Moneda número 13 en el Centro Histórico de la Ciudad de México, Museo Nacional de las Culturas, para hablar de un poco de los antecedentes de esta reapertura de la Sala de Japón. ¿Desde cuándo existe Sala de Japón en el Museo Nacional de las Culturas? Bueno, como posiblemente nuestros radioescuchas, ¿verdad? Ciberescuchas. Y videoescuchas hoy en día ya.
el sitio, el edificio donde se ubica el Museo Nacional de las Culturas es del siglo XVIII y fue la primera casa de moneda, de ahí incluso el nombre de la calle. Uh-huh. Y en la época de Maximiliano se decretó como el primer museo nacional, así es. Museo público, con colecciones desde arte prehispánico hasta contemporáneo, y fue de ahí, para la época, de donde salieron, como saben, las colecciones para el Museo Nacional de Antropología, para el Museo de Historia, el Museo de Historia Natural. Entonces, al fundarse, por último, el Museo Nacional de Antropología en 1964, las colecciones del mundo que quedaban en el museo, en moneda, con ellas se decidió establecer como tal el Museo Nacional de las Culturas del mundo, ¿verdad? En 1965. Y entre las colecciones que existían entonces, entre otras, estaban las de Japón. Uh-huh. Entonces, prácticamente la sala de Japón surgió en el momento en que se establece el museo, también como Museo de las Culturas. Y esta primera sala pequeña se conservó como tal hasta 1989, en que yo estuve a cargo de la primera remodelación, e incluso la sala entonces cambió de sitio en el primer piso, y durante 27 años uh-huh. fue la sala de Japón, con un discurso temático, más bien cronológico, que también requería, a partir de 2009, en que el museo inició un proyecto de renovación tanto arquitectónica como uh-huh. museográfica, que en el proyecto de renovar, ya con un discurso más contemporáneo, más dinámico, las salas del museo, ¿no? Entonces es un proyecto que no ha terminado, porque tenemos actualmente pocas salas, como todas las del Mediterráneo, del área del Mediterráneo, nuevas, ya renovadas e inauguradas hace unos 4 o 5 años, un poco más. Después siguió la renovación y apertura de la sala de China en 1913, sí, y 2013, ¿ve? Ajá. No le digo, ya me quedé en el siglo pasado. Y en 2015, el año pasado, se inauguró la nueva sala renovada de Corea. Sí. Y ahora se inaugurará en 2016 la nueva sala de Japón, que, como les comentaba, ya es una temática nueva, que obvio tiene que ser en alguna manera cronológica, pero no estrictamente en el orden en que se hace la visita. Más bien, en la visita de la sala se hace un recorrido temático. Que usted lo dividió en 4 temas. Que está dividido en 4 temas. El primer tema corresponde a la
concepción de la muerte y ritos funerarios que desde luego se ubican cronológicamente en lo que sería la prehistoria de Japón, ¿no? Y luego vendría, como acabo de mencionar, el periodo en que ya surgen centros de poder y cultura, en que llega la influencia china. Entonces, esta segunda sección sería la del florecimiento cultural, con esa aportación tanto de China como de Corea, ¿sí? Corea no fue nada más el vínculo, el puente entre China y Japón, sino también muchos elementos de la cultura coreana llegaron en esos momentos a Japón. Y dentro de ese florece no solo por la aportación china y coreana, sino por la gestación, podríamos decir, la formación de la cultura clásica japonesa, que ya le va a dar características propias. Y mencionaría la escritura china adoptada es modificada en cierta forma, o más bien complementada, diría yo, con un alfabeto, con 2 silabarios japoneses, porque aunque comparten la escritura, pero los idiomas pertenecen a familias lingüísticas diferentes. Por eso requería adaptación la escritura para corresponder con los fonemas del idioma japonés, diferentes de los chinos. Entonces, esa fue una primera aportación ya a la formación de la cultura japonesa clásica. Y como también dentro de este segundo tema, ¿verdad?, estaría la llegada, entre otros, también a través de China y de Corea, del budismo originario de la India, y en particular, porque no se puede abarcar todo en un espacio tan reducido como la sala, di el énfasis a algo que, aunque el llamado budismo zen, ¿no?, Chan en chino, son en Corea, existen estos 2 lugares, en Japón adquiere características peculiares el budismo zen, que va a tener una influencia importantísima en las manifestaciones artísticas y culturales en general de Japón. Entre ellas, importantísimo, la cultura del guerrero y del samurái, como identificamos siempre cuando nos dicen Japón, luego pensamos en el samurái, ¿no?, en el guerrero. Pero su influencia va a ser también en la pintura monocroma, en el teatro no, y en la famosa ceremonia del té. ¿Verdad?, que están representadas con algunos objetos todavía dentro de esta segunda sección. Sección que por las mismas características del espacio en la sala abarca, digamos, físicamente la primera y parte de la segunda sala, ¿no? Hay un corte, hay puerta, sí, o hay paso, ¿verdad? Pero
espacialmente no corresponde exactamente, que entré acá es la primera, entré acá es la segunda, ¿no? Digo, y el tercer tema sería las creencias y costumbres tradicionales basadas en la religión autóctona de Japón, que ya recibe el nombre de Shinto, o la senda de los dioses. Y ahí tenemos representado la ceremonia nupcial y elementos de festivales, ¿no? Uno de ellos, el famoso festival del Día del Niño Varón, que se celebra como fiesta nacional el 5 de mayo y que está representado con un bello altar que en el museo, y toda la gente con una figura de guerrero, pero de niño, ¿no? Que según la tradición recibe su primer sable a los 5 años de edad. Entonces lo llaman el niño shogun, ¿no? Shogun. Sí. Y luego finalmente la cuarta sección, que sería algunas de las aportaciones que Japón ha hecho a el mundo, ¿no? Y que distinguen también a Japón como serían los objetos laqueados, los biombos y las gilografías, ¿no? Ukiyo-e, ¿verdad? Son las gilografías. Gilografías, sí. O ukiyo-e. Ukiyo-e. Y ahí como uno que son estampas que también requieren todo un largo proceso técnico en su elaboración. Entre los temas representados en las estampas están las mujeres hermosas, paisajes famosos y los personajes del teatro kabuki, que es un teatro también muy característico de Japón, como el teatro no, pero el teatro no, mientras es sobrio, simplificado por la influencia del budismo zen y por los valores expresados en el budismo, es todo lo contrario, es vistoso, con unas escenografías y coreografías extraordinarias que de hecho mostramos en la pantalla en un video cortito, pero para que el público pueda tener idea de los movimientos, las expresiones, las máscaras. No, en el caso del kabuki no usan máscara. No, en el no, no. Sí, pero es muy sobrio, muy prácticamente con el mínimo de movimientos, cero escenografía, salvo un pino, ¿verdad? Y donde el actor no habla. En el caso del teatro no, es el coro o el locutor, podríamos decir, que además de narrar la historia, habla por él, ¿no? En cambio, en el kabuki, el actor habla, se mueve y toda su expresión es con el maquillaje que él mismo se aplica y que van a poder ver en el video, en la sala, y actúa y se mueve y lo vamos a ver, bueno, lo verán, no les digo cómo, pero con unas escenografías y que incluso tienen movimientos, ¿no? Y recurren a todos los recursos para hacerlo muy dinámico y espectacular y muy característico de Japón, que ni siquiera la ópera de Pekín
tiene esta gran diversidad por los recursos escenográficos, ¿no? Muy bien. Vamos a hacer una breve pausa para recordar a nuestros escuchas, a nuestros ciberescuchas, que estamos en Radio INA, en el programa Somos Nuestra Memoria. Transmitimos a través de www.radio.ina.gov.mx desde la colonia Roma de la Ciudad de México para todo el planeta Tierra. Hoy estamos conversando con la maestra Silvia Seligson, que es investigadora y curadora de la exposición, de la sala más bien, La Tierra del Sol Naciente, Japón, en el Museo Nacional de las Culturas, de próxima reinauguración. Y continuamos con esta conversación sobre Japón, sobre todo esto. Hay muchas cosas que yo quisiera preguntarle sobre todo, pero escogí algunos temas para que nos platicara. Por ejemplo, dentro de el primer tema que usted maneja, lo de los ritos funerarios. Quisiera que nos hablara de esto de los túmulos, la manera de enterrar a la gente, los ritos funerarios, cuando eran los ataúdes de piedra, en fin, todas estas cosas. Me estoy adelantando. Sí. No, pues ya lo dijo. Sí, efectivamente, en el periodo prehistórico existía la costumbre de enterrar a las personas, y desde luego primero en fosas sencillas de piedra y que van aumentando de tamaño y cambiando su estructura a medida que se consolida el poder del clan Yamato con los emperadores. Entonces, desde luego, los montículos van a ser de mayor tamaño y desde luego van a variar las ofrendas que se hacían en esta época, desde las primeras, que son simplemente vasijas de arcilla, que tenemos algunos ejemplos en la sala, hasta figuras de cerámica, cilindros huecos, que por ello literalmente el nombre en japonés sería haniwa. Y ya que lo menciono, evidentemente todas las piezas antiguas que tenemos de Japón son réplicas, reproducciones, porque desde luego son o patrimonio cultural o tesoros, incluso algunas de ellas tesoros nacionales de Japón. Entonces, evidentemente lo que tenemos son reproducciones, pero que de excelente calidad, donadas por el gobierno japonés, que desde luego nos permiten tener acceso y conocer y ver algunas de estas ofrendas, ¿no? Evidentemente, y luego con la llegada del budismo y el establecimiento de esta religión como la oficial, a partir del siglo VI, va a decrecer la costumbre de enterrar a las personas, excepto los emperadores, que todavía hasta la actualidad existen los túmulos grandes para ellos exclusivamente, con la costumbre de incinerar a la gente, de cremar. Entonces, pues ahora, incluso en la actualidad, en las urnas con las cenizas las meten en lockers, ¿no? Ya ni siquiera, y entierran en un espacio que correspondería a la 100ª parte del espacio, la extensión de los grandes montículos. Están las cenizas con la tablilla con el nombre póstumo de generaciones, ¿no? Que están en el mismo cementerio, que por cierto son adyacentes a los templos budistas. Y
hoy en día, con los más de 120 millones de habitantes, desde luego ya ni siquiera están en los cementerios de los templos, sino en otros lugares que, como les digo, literalmente no es broma, son lockers, ¿no? Uh-huh. Donde guardan la urna con las cenizas. Si después de las ceremonias luctuosas que se llevan a cabo en casa ante el altar, pasan después de 49 días como promedio a el sitio donde van a reposar ya permanentemente. Uh-huh. Otro tema de los que palomeé, digamos, en la lista de lo que se puede ver en esta exposición, quisiera que nos platicara sobre los 4 tesoros del artista. El pincel, tinta, tintero y papel. Ajá. Bueno, esos, desde luego, entre las aportaciones que son originarias de China, están las famosas llamadas artes del pincel, uh-huh. que son, desde luego, la caligrafía, la pintura y asociado la poesía, ¿no? Uh-huh. Entonces, para que fue también, digamos, la influencia o la impronta china, considerar la escritura también y por consiguiente estas artes del pincel como la esencia de la civilización china, que va a recibir tanto Corea como Japón también, y desde luego valorados los artículos usados para escribir. O sea que obviamente el pincel, la tinta, que de hecho fueron también, como el papel, inventos chinos, uh-huh, precisamente uh-huh. por esa necesidad de desarrollar su propia civilización, tomando como elemento fundamental la escritura, ¿no? Entonces son y de hecho por eso decimos la tinta china, ¿no? Así es. Que difiere de nuestra idea de la tinta, que hoy en día ya ni hay plumas fuentes. A mí todavía me tocaron tirar el tintero con el script, o ¿cómo se llamaba? Con el evidente regaño de mi madre cada que yo llenaba la pluma y los manchones, y mi papá, que solía guardarse la pluma sin tapar y el manchón en la camisa que ya no se quitaba. La tinta china, japonesa y coreana, tradicional para la pintura y la caligrafía, es una pastilla que se hace con hollín y que tiene que ser disuelta uh-huh. con agua. Entonces, el llamado tintero aquí sería el recipiente para poner el agua, para disolver la pastilla de la tinta. ¿Y dónde la van a disolver? Tiene que ser en una piedra con características específicas. Piedra que llega a tener características artísticas extraordinarias, ¿no? O con el tiempo se van a desarrollar los estuches donde va el recipiente donde se va a disolver la tinta, más ese, pues, ¿qué sería? Si no decimos tintero, agüero, ¿qué sí. sería? Aquí ya contenedor de agua. El contenedor de agua sí. con el pincel, que son los 4 tesoros
de el artista, ¿no? Incluso los cargaban en el artes. carcaj. Y también se desarrollan y que son característicos de Japón, el famoso, exacto, porque con todo lo que les digo, lo que tenían que cargar los escribanos, ¿verdad? Para cualquier documento, y desde luego en la época de los guerreros, pues imagínense llevarlo en el carcaj, exacto, donde se colocan las flechas y el arco, que fueron junto con los sables, las armas que tenía el guerrero, el samurái. Entonces van a desarrollar un pequeño tintero, ¿verdad? No más grande que esto, donde llevaban ya la tinta disuelta con el pincel para, digamos, lo portátil, en vez del estuche que les digo. Entonces, estos objetos los tenemos representados en la sala. ¿Los también. pinceles eran de bambú? Sí, el mango de bambú y el pelo puede variar dependiendo la calidad del pincel, que es pelo de animal, ¿no? De conejo, que son los más apreciados también. ¿La escritura era accesible a toda la población o solo estaba restringida a algún sector? Bueno, en el caso de Japón, gracias al desarrollo de los 2 silabarios que comentaba yo al principio, incluso si el chino y tanto el idioma como la escritura estaba en un inicio restringida a los aristócratas y los eruditos hombres. Y las mujeres escribían, igual que los niños, con los 2 silabarios, o los extranjeros como yo, que facilitan mucho. De hecho, los silabarios fueron simplificaciones de caracteres chinos también, pero creando ya silabarios específicos. El hiragana para el japonés en sí, y el katakana para palabras de origen extranjero, ¿no? Incluso los nombres extranjeros se escriben con el silabario katakana, y todas las palabras extranjeras que se van a desarrollar y que se siguen usando en la actualidad. Entonces, las mujeres en la época del periodo clásico, de la Edad de Oro, que les comentaba, entre los siglos octavo y XII, el periodo Heian llamado, en que hay un gran florecimiento ya e inicio de las artes japonesas que les comentaba hace un momento. Escribían en esos 2 silabarios las damas de la corte, tanto la poesía como la considerada la primera novela a nivel universal, que data del siglo XI, y del cual tenemos que después, con los detalles de toda la vida de la corte plasmados en esta famosísima novela, después se desarrollaron ilustraciones o pinturas en grandes rollos horizontales, llamados emaki mono,
para distinguirlo del famoso kakemono, que kakemono significa literalmente pintura colgada, que tenemos ejemplos tanto de rollos horizontales y verticales, desde luego de épocas anteriores, como reproducciones, ¿verdad? No tenemos piezas originales de aquellas épocas, ¿no? Entonces, va con el pasar del tiempo, desde luego, esta escritura ya que se difunde en el pueblo desde épocas anteriores, al grado que hoy en día y ya desde, ¿qué le puedo decir? Desde estos siglos XIII, XIV, XV o ya el XVI, que se establece un feudalismo centralizado hegemónico, la escritura y la educación han sido siempre elementos importantísimos, valores básicos. Ya para estas épocas, el 90% de la población mínimo era alfabetizada. Que ni en Europa, hasta los reyes eran analfabetas. Y que es hasta hoy en día una característica no peculiar, porque hay otros pueblos que tienen población prácticamente, salvo casos excepcionales de incapacidad, alfabetizados, ¿no? Entonces, sí, fue también un elemento importantísimo desde periodos muy, pues más de 10 siglos o 15 siglos de alfabetización de la población. Bien, maestra Silvia Seligsson, nos queda poco tiempo y no quisiera yo dejar fuera de la conversación. Ya nos mencionó el Día del Niño, el niño de los 5 años que recibe el sable, a los 15 años lo puede usar, el shogun, pero hay un tema que siempre nos fascina, que es el del samurái. ¿Qué significa ser samurái y qué podemos ver del samurái en esta sala de Japón del Museo Nacional de las Culturas? Bueno, sí, de hecho, la supremacía, después de este periodo donde les decía que incluso las damas de la corte desarrollan la cultura y tienen la misma importancia que los hombres en la corte y en la vida cotidiana, a partir de finales del siglo XII, en que los emperadores pasan a ser más simbólicos y el verdadero poder va a ser la supremacía del guerrero y de su figura central, el shogun. El samurái era literalmente significa el vasallo, o sea, el guerrero que era el que se enfrentaba en las guerras, el que durante siglos que duró el feudalismo y la lucha entre los diferentes señores feudales por la hegemonía, va a durar 4 siglos. Y desde luego, por eso hablamos de un periodo en que es la supremacía del guerrero. Y cómo se refleja en objetos, obviamente en el sable, ¿no? Primero que nada, que era el alma, se considera, del guerrero, ¿no? Y que era tan importante como su propia vida, y como lo vemos en las películas y todo, siempre cargaba. Y cargaba un par de sables, ¿no? El sable largo y el sable corto. Y
Cuando llega ya el feudalismo centralizado a partir del siglo XVII hasta mediados del XIX, otra característica, por cierto, que distingue a Japón. Históricamente, el periodo feudal termina mediados del siglo XIX, muy reciente. Y entonces, en la época final de los últimos 250 años, en que hay pacificación, los sables se van a desarrollar, sigue habiendo y siguen siendo el arma del samurái durante todo el periodo, y de los señores feudales y de los shogun. El herrero y el orfebre encargado de hacer los sables se va a convertir en un artista, y los sables en sí en piezas artísticas que ya no se usaban para luchar. Entonces tenemos desde la vaina que los cubre con objetos laqueados, y motivos ornamentales de una gran calidad, y todas las partes, la cazoleta, que en el caso del sable japonés es plana, no como las armas, las espadas y floretes europeos. Era y es de una calidad extraordinaria, como todas las piezas. Y contamos además con la armadura japonesa, que difiere también de la occidental, en que eran hojas de lata que impedían moverse al guerrero. Acá, como iban a caballo, y son piezas muy flexibles de la armadura que tendremos oportunidad de ver en una auténtica del siglo XVIII, así como varios tipos de sables cuyos nombres varían tanto por el filo de la navaja, que puede ser curva y tener filo de un lado o de ambos lados, y que es lo que conocemos nosotros con el katana. Todo el mundo sabe lo que es una katana, pero es un tipo de sable, que difieren también por el tamaño, ¿no? Hay diferentes, y que usaban los guerreros tanto para combatir como para cortar la cabeza o abrirse el vientre, ¿verdad? En el famoso, vulgarmente conocido como harakiri, palabra que ya todo el mundo también conoce, y en que el guerrero, al entrenado con valores de no temer la muerte, ¿verdad? Y dar la vida por la lealtad de su señor feudal, o por la propia lealtad personal y honestidad consigo mismo, en que ante cualquier falta o fracaso cometían este suicidio ritual, ¿no? Bien, pues como último tema, con el poquito tiempo que nos queda, quisiera también no dejar fuera del tintero el tema de la laca, porque también es algo que nos toca a los mexicanos. Exacto. Entre las aportaciones, desde luego, que mencioné anteriormente, están los objetos laqueados, porque aunque recibieron el arte en sí de China, desarrollaron técnicas peculiares, sobre todo el trabajo con polvo de oro u hoja de oro, que recibe en general el término de maki o maki, que tuvo además gran influencia, y es a donde llegamos, en México.
en las lacas en México que llegaron con el comercio de la nao de China, galeón de Manila o galeón de Acapulco durante la época colonial. Uh-huh. Y como una de las aduanas estaba precisamente en Michoacán, en Pátzcuaro, es donde tuvo, como la va a tener en Chiapas y en Guerrero, influencia en los objetos de laca mexicanos. Y de hecho tengo 4 ejemplos de laca de estos estados de México representadas en la sala. Una vitrina con lacas japonesas, la otra con lacas mexicanas, para mostrar precisamente esta influencia, y que en español tenemos el término maqueado que sí, viene precisamente de emaki, y sobre todo el perfilado con oro y muchos de los motivos que afortunadamente encontré algunas piezas de México, de Michoacán, más bien de Pátzcuaro, de Olinalá, de Guerrero y de Chiapa de Corzo, uh-huh, en las cuales piezas de gran calidad contemporáneas, no de la época colonial, pero una tradición que se ha seguido hasta la actualidad y que nuestros visitantes van a poder apreciar y sentirse orgullosos, como yo cuando adquirí estas piezas, de tenerlas dentro de la colección del museo también, para deleite de nuestro público. Maestra Silvia Seligson, para la gente que quiera conocer más sobre Japón y también sobre esta exposición, obviamente, ¿qué le recomienda? ¿Dónde puede consultar, leer, en fin? Bueno, afortunadamente tenemos una muy buena biblioteca en el museo. Ajá, que queremos invitar a nuestros escuchas y video escuchas que la visiten. Tenemos una amplia variedad de libros sobre Japón, de todos los temas que obviamente ni siquiera he tenido oportunidad ahora de mencionarles, pero de historia, de arte, de política, de economía de Japón, y los invitamos a que acudan al museo, y ahí en la bella biblioteca que tenemos, uh-huh, con muebles antiguos del siglo XIX todavía, que pueden consultar. Incluso en el marco alrededor de la puerta tenemos un mural de Rufino Tamayo con tema revolucionario, de los pocos que pintó con este tema, ¿no? Y que les invitamos también a visitar. El edificio es monumento histórico desde 1933, por ahí. Uh-huh. Es digno de verse como tal. Vamos a tener, y de próxima inauguración probablemente este año, les anticipo, la sala de sitio, donde habla de toda la historia del inmueble también, ¿no? Bien, haremos otra entrevista con ese tema, entonces. Entrevista necesaria con los especialistas, arqueólogos e historiadores, para conocer más sobre esta sala de sitio, que esperemos también se inaugure este año. Muy bien, pues ya quedó la invitación al Museo Nacional de las Culturas, Moneda 13, Centro Histórico de la Ciudad de México.
Gracias, maestra Silvia Seligson, por esta conversación. Nos faltaron muchísimos temas, pero para eso hay que ir a la exposición, para enterarnos de todo lo que nos faltó. Exacto, y yo de verdad les agradezco nuevamente la oportunidad de venir a compartir con ustedes algo de la cultura japonesa y sobre todo despertar su mayor interés por nuestro museo, que es el único museo en toda América Latina dedicada con salas permanentes y colección a las culturas del mundo. Así que visítenos, por favor. Muy bien. Muchísimas gracias, maestra Silvia Seligson. Bien, pues de esta manera, en nombre de Radio INA, damos por terminada esta conversación que fue posible gracias a la generosa participación de la maestra Silvia Seligson, curadora e investigadora de esta sala de Japón que se reabre, que se abre por tercera vez en 50 años para todo el público a partir del 4 de agosto. La inauguración es a las 12 del día, por si quieren ir. Ya saben que va a haber actividades paralelas, gratuitas, todo en el Museo Nacional de las Culturas es gratuito. Exacto. Muy bien. Y gracias a nuestros ciberescuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. Es una realización de la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio a cargo de Gabriela Marentes. Producción, Eva Nivaldo Morales. Controles técnicos y edición, Joel Cuautle. Conducción, Juan Stack. Gracias. Hasta pronto.